que eres la cuñada de la hermana recién difunta de tu esposo y días después de su entierro acompañas a tu suegra al cementerio para hacerle una visita a la tumba de su hija. Sin embargo, a lo largo de las semanas, tu familia ha estado escuchando rumores alarmantes entre los vecinos, y es que los habitantes de tu pueblo han estado encontrando una gran serie de hoyos por el cementerio. Te enteras que ladrones de tumba se encuentran al acecho, y de casualidad, en esa misma tarde, en compañía de tu suegra, encuentran la tumba de tu cuñada completamente derribada. Ante esto, decides ir deprisa con tu suegra a contarle a tu esposo sobre aquella anomalía, quien al enterarse de lo ocurrido, decide llamar a familiares para desenterrar la tumba de tu cuñada. Una vez desenterrada la tumba para arreglar aquel desastre, se percatan que no logran dar con el cuerpo. Cavan y cavan, pero no dan con nada. Esto debe ser un error, dice uno de los familiares. Su esposo decide cavar más profundo. Tal vez el cuerpo de su hermanita se encontraba más debajo de lo que recordaba. Más profundo, se repetía. Ella está más abajo. Te percatas que él intentaba asegurarse de eso, pero lastimosamente no encuentran nada. El cuerpo ya no estaba. Entonces, la abruma un fuerte y largo silencio. Y es ahí cuando caen en cuenta que algo no andaba para nada bien. ¿Dónde estaba el cuerpo de la hermana de tu esposo? Al no tener alguna respuesta lógica y ante el inminente shock, todos dejan de hacer lo que estaban haciendo y se dirigen con los ancianos del pueblo. Les cuentan de lo sucedido en el cementerio y los ancianos deciden hacerse cargo de traer a la policía para una investigación. Como dije, el caso de la usurpación del cuerpo de tu cuñada no era el único misterio turbio que ocurría debido a lo que recuerdas, que entre vecinos se contaban. La existencia de muchas tumbas huecas en el cementerio aún eran previstas. Y todos se preguntaban, ¿quién podría haber hecho eso? Antes de continuar con el video, me gustaría pedirte que dejes un buen like. Y ya que estás por aquí abajo, te invito a suscribirte. Anda, que es totalmente gratis. Y me ayudas un montón con ese gesto tan bonito. Te mando corazoncitos y besitos. Hola, yo soy Thriller Maker y es hora de entrar en suspenso. Hoy te presento el caso de los hermanos caníbales de Pakistán. Esa historia comienza de una forma un tanto engorrosa y es debido a la falta de información bibliográfica de los dos hermanos. Los datos encontrados acerca de ellos es básicamente nulo, teniendo en cuenta que estos hermanos, conocidos como los hermanos Muhammad Ali, vivían en un lugar en donde tanto el internet como la televisión eran situaciones de comodidad muy inalcanzables. Muy bien, teniendo esto en cuenta, podemos comenzar que los hermanos Muhammad Arif, conocidos Arif Ali, de 35 años, y Muhammad Farman Ali, de 30 años, vivían en la ciudad de Darya Khan, en el interior del país asiático. Darya Khan es una ciudad en el distrito de Bakar, en la provincia de Punjab, en Pakistán. Los hermanos son pertenecientes a una familia algo numerosa y aunque se desconoce si fueron siempre originarios de esta ciudad, se conoce que desde su niñez han pertenecido a un estrato pobre,
que para este país asiático es un estrato común al que pertenecen más de 140 millones de habitantes, y es que este país es uno de los más pobres estadísticamente de forma mundial. Los hermanos siempre habían vivido juntos desde su infancia, compartiendo en una parte de su vida casa con sus tíos, primos, hermanas y entre otros, como su propio padre. Pero de este tema hablaremos más tarde. Los hermanos crecieron en un hogar disfuncional, donde su padre maltrataba y abusaba constantemente de su madre. Un día, el maltrato llegó a tal punto que el padre terminó arrebatándole la vida a la madre de estos niños en frente de estos mismos. Aún se desconoce si esto ocurrió de forma consciente o bajo influencias del alcohol o alguna droga. Lo que sí se sabe, a través de la confesión del hermano mayor hacia uno de los oficiales encargados de la presión de estos dos hermanos caníbales, es que, de acuerdo a su declaración de entonces, los hermanos habían empezado a comer carne humana siendo aún niños, después de que su padre asesinara a su madre. Estos son testimonios dados por los hermanos Ali al inspector Fakar Bati, uno de los principales inspectores policías que se encargaron de su primer arresto en el año 2011. Pero, ¿cómo llegaron a este punto estos dos jóvenes? Y en este caso, estos dos hombres adultos. Se teoriza que el padre de estos hermanos, luego de haber asesinado a su mujer delante de sus hijos, no encontraba una forma limpia de deshacerse de su cuerpo, así que tomó el cadáver de su esposa y los resguardó en un cuarto. El hombre no tenía la menor intención de deshacerse del cuerpo de su mujer, debido a que lo usaba como lección para sus hijos. De esta manera se aseguraba que los pequeños no salieran a contarle lo sucedido a ningún vecino. Tomando en cuenta de la hambruna del lugar y la pobreza de su familia, el padre de los hermanos empezó a aprovechar la carne de su mujer para fines alimenticios. De esta forma logró desaparecer el cuerpo del crimen y saciar el hambre en sus pequeños. He de decir que esta situación, junto al abuso psicológico y sexual por parte de su padre, llevó a una de las hermanas de estos caníbales a padecer una discapacidad mental que la perseguiría por el resto de su vida. Sin embargo, a través de los diferentes tipos de documentación para esta historia, al día de hoy no se conoce exactamente qué tipo de discapacidad mental se produjo o si ya lo llevaba desde nacimiento. No se sabe si se produjo alguna demencia o locura o simplemente algún otro síndrome. De esta chica hablaremos más adelante. La vida de estos hermanos ocurría de una forma común y tranquila como la de otro niño del pueblo, o eso intentaban simular. De hecho, por palabras de un excompañero de Mohammad Farmin Ali, el hermano menor, un chico residente local que estudió con su hermano a la misma escuela durante 10 años, conocido como Tabir Kawawar, expresó de su antiguo compañero lo siguiente: Farman Ali no siempre fue así. Él era inteligente y estudió ciencias en el 10º grado, mientras que yo era simplemente un estudiante normal que estudiaba humanidades. Pero después del 10º grado abandonó sus estudios y se aisló cada vez más. Después de eso, rara vez coincidí con él. Esta declaración, como bien dije, fue hecha por su compañero debido a la primera situación comprometedora por la cual ambos hermanos fueron arrestados. En esta situación fue un interrogatorio gracias al oficial Batir, en donde también aprovechó, después de apresar a estos dos jóvenes por el delito que les voy a contar, también interrogó a las ex esposas de estos hombres, porque sí, estos hombres se habían casado, habían tenido una vida normal, habían desarrollado una vida tanto educativa como social de una manera regular y de repente todos desapareció, porque simplemente dejaron ver lo que en verdad eran. Sucede que para el año 2011, ambos hermanos serían descubiertos de canibalismo
por la policía, debido al caso de robo de cuerpo de la tumba de la señorita Zaira Parvin, hermana difunta de Aijaz Hussain. Zahra Parvin era una mujer de 24 años que murió por un cáncer de garganta. Ella fue tradicionalmente enterrada por sus familiares. La mañana después de su entierro, algunas de las mujeres de su familia visitaron su tumba y describieron que se había derrumbado, además de ver rastros de perturbación del lugar. Ante esto, las mujeres fueron con el hermano de Zaira, Aijaz Hussain, y le contaron sobre el estado de la tumba. Pero lo que encontraron adentro los horrorizó por completo, y es que el cuerpo de Zaira ya no se encontraba entre la tierra, por lo que, alarmados, la familia se dirigió a ver los ancianos locales, los cuales llamaron a la policía. Sin embargo, no era la única tumba perturbada del cementerio local de Darya Khan. A partir de la desaparición del cuerpo de Zahra Parvin y a través de lo cometido por su familia, comienzan las investigaciones que llevan a la policía hasta la casa de los hermanos Ali, supuestamente por la investigación de un brujo en intermediario entre ellos, ya que supuestamente dentro del pueblo se comentaba que ellos practicaban la brujería, principalmente que el hermano mayor había cedido a estar con lo que era el brujo y que éste les obligaba a comer carne humana para así protegerse de las malas vibras de sus vecinos. Pero sin embargo, esto no tuvo ninguna concordancia, así que no lo comento de mucho dentro de esta investigación, de este documento, porque la verdad es que para mí lo veo como algo innecesario, una simple excusa de estos hombres para simplemente justificar el hecho de comer carne humana y encima putrificada. ¿Y a qué me refiero con la palabra inexistente putrificada? De una carne putrefacta con algo sumamente duro, porque muchos de estos cuerpos a veces llegaban al año de descomposición, al año en donde estos cuerpos se encontraban enterrados. Eran usurpados y comidos. Imagínate la cantidad de enfermedades que pudieron haberse despabilado con estos hombres que tenían esposo y esposa. Y sin embargo, se conoce que estos mismos comían carne humana desde su infancia. Esto quiere decir que a través de la siguiente investigación que se da a conocer el número de cuerpos que estos consumieron, la cantidad de humanos tragados, devorados por estos hombres, fue insignificante para la edad que tenían. Es algo que puedes teorizar y es algo que puedes observar. Sin nada más que decir, continuemos con la historia. La policía empezó una investigación que les condujo hasta la casa de los hermanos Muhammad Ali. Según el inspector Fakhar Bhatti, el oficial de policía que dirigió la redada de 2011 contra los hermanos Ali, sus agentes allanaron la casa a media mañana en presencia de los ancianos locales. Arif se encontraba durmiendo en su habitación, mientras que su padre y una de sus hermanas estaban por la casa. Su hermano Farman estaba ausente en ese preciso momento. Los oficiales procedieron a registrar habitación por habitación, y al notar que uno de los cuartos, principalmente el cuarto de Farman, el hermano menor, se encontraba bajo llave, le pidieron a los miembros de la familia que abrieran. Para este punto, ya Arif estaba despierto. Ya habían entrado a su habitación, ya habían investigado qué podían encontrar allí. Sin embargo, a este mismo fue que le pidieron que abriera la puerta de su hermano. El inspector Bhatti se encontraba en el centro de la habitación, cuando dentro de la misma vio una olla llena de carne. La olla contenía, al momento de inspeccionarla, verduras troceadas en una especie de cubitos y entre otros más tipos de corte. Se encontraba mezclada con diferentes especies y una carne un tanto sospechosa. Y todo esto estaba hecho en un estilo de comida como lo que se conoce como el curry. Cerca de esta había una tabla de madera, un hacha de carnicero y un gran cuchillo de cocina, todos estos sin haber sido aseados.
Por ende, la tabla y la hoja del hacha tenían trozos de grasas adheridos. No se sabe si ya eran de cuerpos anteriores o de este mismo cuerpo. Imagínense estar en esa habitación, donde encuentras un plato de curry, un plato lleno de especias, un olor desbordándose por todas las habitaciones en aquella pequeña estufa con aquella olla, y te percatas de que dentro de tanta pobreza, y no es una forma de justificar ni mucho menos de discriminar, sino de que, teniendo en cuenta lo siguiente que les voy a contar, teniendo todo esto en cuenta, imagínense ese platillo delicioso de curry. Resulta que la comida había atraído a una colonia de hormigas. Su fila desaparecía debajo de la cama, desde la olla hasta debajo de la cama y debajo de la cama hasta la puerta. Los agentes y el inspector siguieron las hormigas. Notaron que había un par de sacos de fertilizantes debajo de la cama. También existía un olor muy extraño que no se sabía si provenía del curry o si provenía de aquellos utensilios llenos de grasa, de sangre, ahí todos secos, ahí todos usados, todos... ¡Bah! O si venían exactamente de las bolsas de fertilizante. Los policías procedieron a meterse debajo de la cama y a sacar una por una las bolsas de fertilizante. Y se encontraron detrás de las mismas una bolsa de yute. De esta forma, al sacar esta bolsa, notaron que se encontraba húmeda, que se encontraba con un olor nauseabundo, ácido, un olor tan indescriptible que cuando comenzaron a desvelar la bolsa, se percataron que lo que había dentro no era yute. Lo que había dentro era el cadáver de Zaira Parvin, la mujer recién enterrada por sus familiares por el cáncer de garganta. El cuerpo de Zaira fue encontrado con una pierna amputada por debajo de la rodilla y la otra cerca de la espinilla. El resto de su cuerpo estaba intacto. Resultó que de esas partes se habían hecho el aclamado plato familiar, el curry que tanto estos hermanos deseaban devorar. La policía analizó en un laboratorio en Multán un poco de este contenido que existía en la olla y efectivamente se percataron a los días que los estudios habían destacado que se trataba de carne humana y no de carne animal. Con tantas pruebas presentadas, la policía interrogó a los hermanos, los llevaron a lo que sería a penitenciaría, comenzaron a interrogarlos y estos mismos comenzaron a admitir a través de la presión y a través del miedo, porque se conoce que la policía de Pakistán, a lo mejor por estos hechos te podrían asesinar, comenzaron a desvelar cuántos cuerpos habían ido desenterrando a lo largo de los años, ¿no? Porque esta era una afición, una maña que ellos poseían desde pequeño. Observaron que la mayoría de los cuerpos habían sido desenterrados principalmente del cementerio local de Darya-Khan, de su pueblo, pero sin embargo ellos salían fuera del pueblo a otros dos pueblos cercas, como lo que serían Punjab, para llegar y desenterrar cuerpos o simplemente aprovechar los cuerpos que se encontraban moribundos en la carretera para llevarlos a sus casas y comerlos. En total, la policía estimó que los hermanos habían desenterrado y devorado parte de unos 110 cuerpos, que más adelante serían un total de 150. Los vecinos expresaron su sorpresa. Llevaban con estos jóvenes desde que eran pequeños. Nunca sospecharon que los hombres pudieran estar involucrados en tales actos o en mañas, o imagínate que estás en tu pueblo tranquilo y de repente te percatas que el vecino de toda tu vida es un asesino o un psicópata y lo has tenido al lado toda tu bendita vida. El peligro que asumen las personas hoy en día y que muchas veces no sabemos quién está a nuestro lado.
Los acusados fueron condenados bajo el delito de violación de recintos sagrados, junto a otros delitos contra el orden público. Y es que en Pakistán, para esos momentos, no existía alguna ley relacionada con el canibalismo, con la cual penalizar a la pareja de hermanos. Tampoco habían asesinado a nadie, por lo que solo cumplieron casi 2 años de cárcel por haber profanado la tumba de Zaira Parvin, de 24 años, en abril de 2011. Se conoce que existen muchos países que no tienen previsto en sus leyes alguna cláusula para penalizar casos caníbales. Esto no se debe a que su población vea normal la práctica de estas mañas, sino todo lo contrario. Como país, nunca se estipula la realización de un acto de este calibre, tan bajo y deplorable, por puro placer entre sus habitantes. Sin embargo, al día de hoy, con tantos casos expuestos a través de todo el mundo, la sociedad, se ve obligado a crear leyes acorde a este tipo de crímenes. Ahora bien, un dato relevante en la vida de los hermanos que ayudaron a su aprehensión fueron los testimonios de sus ex esposas, realizados por el inspector Bhatti cuando sus esposos fueron apresados. Estas se promulgaron comentando de que estas se habían casado con ellos y habían tenido un par de hijos, cada una con el respectivo hermano. Sin embargo, estas los comenzaron a dejar a partir de un tiempo. Decían que habían olores repugnantes en la casa. Siempre las vivían maltratando, las golpeaban, les gritaban, abusaban de ellas y de cierta forma también las encerraban en la casa cuando estos salían, inclusive olvidándose de ellas en las habitaciones hasta horas muy imprevistas, tanto de la madrugada, de la noche, entre otros. Encerradas en una habitación sin tener dónde ir al baño, encerrar una habitación con los bebés sin poder salir a buscar otras cosas de necesidad. Quién sabe, el pequeño a lo mejor necesitaba pañales y los pañales se encontraban a lo mejor afuera, pues a estos hombres no le importaban, porque ¿qué hacían con su tiempo? Supuestamente a jugar con un brujo, pero en estos casos salían a buscar carne para no dejar atrás su delicioso y abundante vicio, tan mañoso y desagradable que la verdad, los años que le comenzaron a dar a estos hombres se quedaron cortos y lastimosamente porque no existía una ley que penalizara a este tipo de personas en Pakistán, porque nunca se había visto un caso, al menos descubierto, de canibalismo. En junio del año 2012, a un año de detención y del seguimiento de un plan psiquiátrico, la gente del pueblo se quedó atónica cuando los hermanos salieron de la cárcel, gracias al trabajo exitoso de su abogado. Manifestantes enojados prendieron fuego a neumáticos en una importante carretera de la zona, bloqueando el tráfico durante varias horas. La policía en ese entonces tuvo que poner a los hermanos bajo una custodia protectora. De esta forma evitaría que los hermanos fueran linchados y quemados en su propia casa. A partir de aquí, todos los cambios con sus vecinos comenzó a reducirse. Ya no compartían tanto, se la pasaban más que todos aislados, y es por eso que después de haber sido liberados, se desconoce a gran medida el paradero hasta los sucesos del año 2013, donde estos hermanos volverían a practicar el canibalismo. El jefe de la policía local para ese entonces, Amer Abdullah, se encontraría junto a sus agentes la cabeza decapitada de un niño de 3 años en el cuarto de Arif Ali, el hermano mayor, una habitación que años atrás compartía con su bebé y su esposa. El jefe de la policía, Abdullah, dijo que los oficiales decidieron allanar el domicilio después de que los vecinos alertaran por el mal olor, y es que llegaron quejas vecinales acerca de un terrible hedor que desprendía de la casa de los hermanos Ali. Como muy bien dije, estos hermanos desaparecieron del radio de la nación, independientemente si hubiese acabado o no la jurisdicción protectora contra ellos. E imaginar
a través de esta desaparición de su existencia técnicamente, a través de este año 2012 hasta mediados de 2013, las cosas que pudieron haber hecho y las que no. Desde los cuerpos que pudieron haber desenterrado, como las personas que a lo mejor después de cometer un crimen pudieron haber asesinado. Un dato curioso sucede cuando la policía, a través de estas quejas vecinales, comienzan a poner su punto de águila encima de los hermanos. Y sin embargo, a través de que las quejas siguieron, a través de 2-3 días, en la mañana, se acercaron al domicilio y se encontraron principalmente con el tío de estos muchachos. Sí hay narraciones donde se comentan de que Arif Ali se encontraba afuera, debajo lo que sería un palo, como uno diría coloquialmente, un palo de mango, entre otros. Vamos a decir esto, un árbol normalmente, y se encontraba lo que era con una mecedora. Y al percatarse que venía la policía, intenta huir. De esta forma comienzan a atraparlo, lo atrapan antes que se vaya del lugar, y lo que hacen técnicamente es comenzar a interrogarlos, y comienza a decir incoherencias, como de que yo no lo hice, no tengo nada que ver. De la medida de la investigación también observé cómo comentaba de que se encomendaba a Dios, decía de que Dios velará por él, ya que él no ha hecho nada y el que no la debe no la teme. Sin embargo, esas cosas no se las comerían los policías. Al ver su nerviosismo, con más razón quisieron comenzar a adentrarse dentro del domicilio. Como dije, ya la casa estaba mucho más arruinada que antes. La casa había dejado abandonada, ya no se conoce nada del rastro del padre. Una de las hermanas había fallecido después de que estos chicos fueron capturados, estos hombres fueron capturados en 2011. Una de las hermanas, a través de los 4 o 5 días, fue encontrada asesinada. No se sabe si fue ahogada, no se sabe si fue un suicidio, un intento de homicidio o si el mismo trastorno mental, porque nunca se verifica y no hay mucha forma de poder, al menos desde este lado hispanohablante, de verificar si esta chica tenía alguna historial bibliográfico acerca de su vida, algún padecimiento desde el principio. Solo se conoce que tenía una pequeña o una gran trastorno mental, y se queda hasta allí. Estos hermanos convivían con ella, y me imagino que como maltrataban a sus esposas y como acostumbraba a su propio padre a maltratar a la madre de estos chicos, el cual asesinó, pues maltrataría también a la pobre muchacha. Y también a sus otras hermanas, porque de comentar, y como dije, tenían muchas más hermanas estos dos hombres. Vivían todos juntos. Pero para 2013 ya no se encontraba ni el padre, ya no se encontraba esta hermana con discapacidad mental porque había sido asesinada. También los que se encontraban eran unas primas y un tío. El tío, al ver que la policía se acerca, comienza a espantarlos. Les dice que ellos no tienen nada que hacer aquí, que eso es un allanamiento, que no pueden estar acá, y tal, y tal, y tal, y tal. Los hombres, de forma amable, les comentan de que están allí por las quejas de los vecinos, debido a que han percibido olores muy extraños, muy fuertes, un hedor horrible que desprendía desde dentro de la casa. A lo que el tío, que años atrás había comentado que sus sobrinos eran incapaces de comer carne humana, les comentó a la policía. Me imagino que ustedes están aquí por mis sobrinos, ¿verdad? Porque están comiendo carne humana. Fue lo único que soltó el tío, y desde allí se mantuvo callado, desde allí no los defendió más, y la policía comenzó a tener una grave alerta de la posibilidad de que se podía encontrar dentro de la casa, porque un dato sí es real. Los familiares sabían que estaba sucediendo dentro de esa casa por parte de estos hermanos psicópatas y sádicos. Resulta que estos hombres entraron dentro de lo que es la policía, entró dentro de lo que era el domicilio, peligroso porque estaban escombros ya.
y deciden entrar a una de las habitaciones, cada uno a buscar, pero se percatan que el olor comienza a hacerse más y más fuerte dentro de una de las habitaciones en concreto, que ésta se encontraba bajo llave. Un déjà vu que se presentó en el primer arresto. Aris tenía su puerta trancada. El olor provenía dentro de este lugar. Le ordenaron a empujones que abriera la puerta. No quería ceder, decía de que no había hecho nada, que lo que fueran a encontrar no era de él y lo demás. El hombre estaba con muchos nervios. El hombre no quería responder, pero también daba respuestas muy incoherentes, muy alarmantes. Tenía mucho nerviosismo, la familia ya ni hablaba. La policía entra a la habitación y se encuentra nuevamente con una pequeña estufa, una pequeña olla, verduras en algo que se está sancochando dentro de un agua, y se percatan que el olor proviene de esa habitación. Exactamente del almuerzo que estaban preparando, porque resulta que dentro de los condimentos y dentro de la olla, al momento de ser descubierta, se percataron que dentro de la misma, en una especie de curry, se encontraba la cabeza decapitada de un niño de tan solo 3 años de edad. No se sabe cuánto tiempo fue sepultado este niño, no se sabe de dónde consiguieron la cabeza. Muchos vecinos dicen que los vieron usurpando la cabeza dentro del cementerio, la sacaron de una pequeña tumba, lo decapitaron y se llevaron la cabeza para probar la cabeza, pero son simplemente comentarios que supuestamente dio los vecinos a los reporteros. Sin embargo, una cosa es cierta: la cabeza de un niño de 3 años estaba dentro de la olla hirviendo, y los policías, al observar esto, no tuvieron que buscar nada más, no se percataron, no quisieron indagar mucho en que existían muchos instrumentos llenos de sangre, la puerta, tanto el suelo estaban llenos de sangre, de la misma cabeza decapitada cuando comenzaron a trocearlas, líquido negro. No se sabe exactamente, como dije, cuánto tiempo lleva esa cabecita dentro de la tierra, pero estos hombres se encontraban cocinando carne putrefacta en un curry y planeaban de esta forma preparar el almuerzo familiar. Arif Ali fue detenido en la escena del crimen en el instante, mientras que su hermano, Mohammad Fahmy Ali, se encontraba desaparecido. No se encontraba porque había salido a tempranas horas de la mañana. Entonces la policía lo que hizo fue hacer un patrullaje afuera de las aldeas, y duraron un par de días para encontrar a Farman. En un principio, la policía comenzó a buscarlo a través de las afueras, pero sin embargo estaban muy pendientes, tanto así tenían estos hermanos a la policía, que estaban muy pendientes de siempre estar monitoreando el cementerio, por miedo que dentro de esos días, y al no poder estar en su casa, este hombre, una amenaza, pudiera estar desenterrando cuerpos para ser devorados. Se percataron de que dentro de la investigación ya no fueron 110 cuerpos con los que ellos se alimentaron, sino que ya pasó a ser 150, más los que no se conocen, como los que ellos no quisieron comentar, porque así como les dije que ellos inventaron cosas como los brujos, ellos comentaron que intentaron probar la carne de perro para sustituir la carne humana, y entre otros. La cosa es que la policía encuentra al hermano Farman Ali a los días, y estos son llevados para hacer condena y aparte un interrogatorio y todo esto. A partir de allí se buscó la forma a través de los medios de que Pakistán admitiera una ley que estuviera en contra del canibalismo, que para situaciones así presentara una penalización.
Sin embargo, al día de hoy, investigando, no encontré ninguna ley, al día de hoy, como les dije, 2023, ninguna ley que penalice alguno de estos crímenes. Espero que pronto puedan realizarla. Sin embargo, de tantos años que ocurrieron, esperemos que no vuelva a ocurrir una situación así. Sé que les encanta el morbo, pero son cosas delicadas. Son cosas muy delicadas. Tan delicadas como lo que es preparar un almuerzo familiar. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que puedan dejar sus comentarios. Coméntenme qué tal les pareció el video. Coméntenme también ideas que tengan, algún tema que quieren que aborde, entre otros muchos más. Sin nada más que decir, les pido por favor que le den like, se suscriban, notificación si quieren. Y eso, que pasen muy bonito día, si lo están viendo mañana, tarde o noche, y eso, se os quiere, un besito y buenas noches.